Elon Musk fue puesto en evidencia por un astronauta de la Agencia Espacial Europea y respondió llamando total retrasado mental al astronauta. Para las mentiras e insultos de Donald Trump, no hay mejor compañía que las mentiras e insultos que lanza constantemente Elon Musk, primero en su cuenta de Twitter y ahora sus declaraciones, como su afirmación de que la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional había mandado $50 millones en condones a Hamás en la Franja de Gaza, o que un contrato de la Policía de Inmigración y Aduanas era de $8,000 millones en un desperdicio enorme, cuando fue un contrato de 8 millones y solo se pagó $1,25 millones antes de cancelarlo, o que millones de personas de 150 años, en un fraude obvio, estaban cobrando la pensión de la Seguridad Social, o que la Agencia de Gestión de Desastres le estaba pagando habitaciones de lujo en los hoteles de Nueva York a inmigrantes ilegales. Un flujo continuo de falsedades, mentiras y exageraciones, y esto es solo una muestra. Todos los días hay más. Su última mentira fue que los astronautas Buzz Wilmore y Sonny Williams quedaron varados en la Estación Espacial Internacional desde junio de 2024 por una decisión política del entonces presidente Biden. La causa real fue que la nave de Boeing, que los había llevado a la estación para una breve misión de una semana, de solo 8 días, tuvo problemas con los impulsores y la NASA decidió que volviera sin ellos. Musk afirmó además que él ofreció traerlos de vuelta, pero no se le aceptó la propuesta, lo cual se contradice con el hecho real de que los astronautas están esperando poder volver en la nave Dragon Crew 9, tripulación 9 de SpaceX, la empresa de Musk, que está atracada en la estación desde septiembre, pero que está esperando a que esté lista la siguiente nave, la Crew 10, que llevará a los astronautas de reemplazo. Y el retraso en la preparación de esta nave ha sido total responsabilidad de SpaceX, lo cual el millonario nunca admitirá. Todo esto lo explicó el astronauta danés Andreas Sandy Mogensen, que ha ido en 2 misiones a la Estación Espacial Internacional, acusando a Musk no solo de mentir, sino señalando que es falso que ahora Musk esté enviando una nave de rescate, pues van a volver en la nave que ya está en la estación. Musk lo llamó fully retarded, totalmente retrasado mental. Y esto solo un día después de que Musk compartió un tuit con una imagen falsa en la cual la congresista Alexandria Ocasio-Cortez lleva una blusa transparente, dándole un 100 de calificación. Un patán que ahora propone acabar con la Estación Espacial Internacional a fin de que todo el presupuesto se le entregue a él para su proyectado viaje a Marte. Es la gente que saca la motosierra contra el Estado para luego seguirse llenando de dinero con él y teniendo permiso además de actuar como un adolescente terriblemente malcriado.